Formación a nivel nacional se dio pues un cambio importante en todo este sistema que se ha creado y que pues en los cuestionados ha sido cuestionado sobre todo en los estados, ¿no? Que esperemos, por ejemplo, como en el caso de Sonora, que se metan también a evaluar qué están haciendo las entidades, porque ha llegado José Octavio López Presa como nuevo presidente del Sistema Nacional Anticorrupción. El viernes pasado también presentó los ejes de su plan de trabajo, ¿no? Que es el fortalecimiento de las instituciones, diseño de una métrica, evaluación, uso de tecnologías, entre otras cosas. Y ahora también, pues, lo de Jiménez Espriu y habías declarado de Olga Sánchez. José Octavio, te saludamos con gusto. Buenos días. Luis Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte. A ver, ¿de qué se trata? Pues ya tu llegada, José Octavio López Presa, tú has sido un crítico también de lo que le ha pasado al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué esperamos en la era de la cuarta transformación con este Sistema Nacional que digo debe de bajar mucho a los estados también, José Octavio? Yo creo que una pieza determinante es que las instituciones tienen que hacer su trabajo correctamente y esto significa que no pueden estar ni politizadas, ni seguir una agenda partidista, ni de un grupo en particular. Entonces, yo quiero impulsar una métrica para definir claramente qué tan independiente es una institución dentro del sistema nacional y los sistemas estatales. Y se puede hacer porque de alguna manera la independencia está muy ligada con tres aspectos. Uno, la forma en que nombran y remueven a los servidores de arriba. Si fueron, digamos, evaluados por un concurso, si tienen los méritos académicos, de honorabilidad, en fin. Todo eso cuenta para determinar si las personas que están llegando ahí cuentan con esa independencia y esa calidad moral para encabezar una institución. En segundo término, también tenemos que ver cómo se maneja la institución en los mandos medios y de abajo. Y también necesitamos ver si el que llega arrasa y trae a todos sus amigos, o hay un servicio civil de carrera en donde las personas ascienden por mérito y no porque son amigas de alguien, ¿no? Y en tercer lugar, por sus resultados. Hay que juzgar a las instituciones también por la calidad de sus resultados, por la agilidad, por que se apeguen a derechos sus resoluciones, etcétera. Entonces, sí estoy yo proponiendo una métrica para medir qué tan independientes son cada una de las instituciones de todo el sistema, tanto en los estados como en la federación. Excelente. Qué buena noticia que se vaya a llevar a cabo porque están sueltos, ¿eh? Es decir, de alguna manera aquí no sé cuál deba ser el espíritu, por ejemplo, de los sistemas estatales, pero se supone que deberían de estar señalando la presunta corrupción, ¿no? Indignarse, investigar, pedir cuentas, dar conferencias, es decir, sobre lo que está pasando en los actuales gobiernos, ¿no? O, por ejemplo, también. Sí, totalmente, pero no lo hacen si están capturados, Ujú. si llegan con una consigna. Entonces, tenemos que de alguna manera como país despertar y cuestionarnos qué tan independientes, qué tan eficientes, qué tan útiles son las instituciones en función de las personas que están ahí, de cómo llegaron, cómo están de alguna manera siendo evaluadas, etcétera. Ese es uno de los ejes, tú lo apuntaste. También hay otros tres ejes que yo quiero plantear. Este es muy complicado, pero hay que empezar. El segundo tiene que ver con la integridad de las personas, y no nada más las que trabajan dentro del sistema, sino también las que están muy cerca de las decisiones de autoridad y de gobierno que se toman en el país. Me refiero a la integridad no solamente de los servidores públicos, sino de los profesionistas, en particular abogados, contadores, por ejemplo, o ingenieros y médicos. Entonces, tenemos que impulsar que, que la integridad, que la honestidad impere en los actos que llevan a cabo las personas que trabajan dentro del sistema y que tienen que ver con el sistema. ¿Qué otro punto? Pero no son perfiles, nada más. Es el compromiso, por Claro, ejemplo, las personas, pues obvio. de un abogado con la ética. Ujú. Es decir, y eso tiene que ser un compromiso público y por escrito, ¿entiendes? O sea, de tal manera que la sociedad le pida cuentas a un abogado si está haciendo cosas indebidas y que la sociedad de alguna manera tenga forma, no necesariamente a través de instancias públicas, sino a través de los colegios,
de decir, esta persona no cumple con el código de ética de la institución, entonces pues no puede ejercer como abogado. Eso sucede en otros países y México está atrasado. Entonces, lo que queremos es que los colegios nacionales de profesionistas refuercen la ética de sus agremiados. Se supone cuál debería ser la función del Sistema Nacional Anticorrupción y si es que la está cumpliendo. Aunque vas llegando ciertamente a la presidencia, no sé si hay un diagnóstico, no apenas entiendo que lo vas a hacer estos planes, pero ¿cuál debiera ser la función ahorita como contrapeso del poder, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que el sistema también tenemos que entender que está en construcción. Hace 2 años no había nada, o sea, como sistema era una aspiración. Hoy día ya hay de alguna manera integrados más de 20 sistemas estatales anticorrupción. Entonces ya están empezando a funcionar. Lo que queremos ahora es darle rumbo, poner una métrica y también ponerle estándares éticos a quienes trabajen en ella. Eso es lo que se requiere. Me queda claro. Es lo que se requiere. Entonces, y que será muy sano. ¿En cuánto se va a tener sus resultados esa métrica? Bueno, yo tengo un año no es poco tiempo, pero yo sí quiero dar avances en esos 4 ejes que tú lo acabas de decir. Son trabajar con las instituciones, con la independencia de las instituciones, trabajar con la integridad de los individuos, trabajar con la información, porque las organizaciones, las instituciones producen información y esta información tiene que ser verídica, tiene que ser, digamos, auténtica, tiene que estar disponible, tiene que rendir cuentas. Y para eso están las tecnologías de la información. Tenemos que eliminar el papel en muchas de estas instituciones porque el papel lo único que hace es crear burocracia y no deja huella de los actos. Entonces, afortunadamente hay tecnologías de la información ya disponibles en México en donde podemos perfectamente, digamos, ir eliminando el papel paulatinamente en las instituciones. Y el último es bajar los índices de corrupción. Es decir, ya hay toda una experiencia de casi 10 años del INEGI, por ejemplo, que mide cuál es la corrupción que más le afecta a las personas y a las empresas. Pues como institución, como sistema, debemos de enfocarnos ahí, en eso. Ya sabemos dónde le duele al ciudadano, dónde le duele a las empresas la corrupción. Tenemos que atacar esos trámites o esas instancias que sabemos que causan más agravio a la población. López Obrador, ve lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, la Jiménez Espriu, que no, también lo declaró el departamento en su presentación patrimonial. ¿Cuáles serían los retos lo que te preocupa a ti de la cuarta transformación, por ejemplo, que estamos iniciando con López Obrador? Yo creo que nosotros tenemos que encontrar de alguna manera puntos de coincidencia y trabajar sobre esos. Los hay puntos de coincidencia y donde no haya puntos de coincidencia, pues nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo, plantearlo. Y bueno, yo espero que sí haya una buena colaboración, yo apuesto por ella, tengo ya una buena colaboración con gentes de su gabinete, y bueno, yo voy a poner todo de mi parte para que esa colaboración dé resultados positivos a los mexicanos. Entonces, ¿de algún riesgo? No quieres hablar ahorita de los riesgos, dices, le apuestas más a la colaboración, algo que, no sé, te preocupe, algo que te... ¿Sí? Los riesgos es no tener buenos resultados, es que perdamos el tiempo sin que haya resultados. Ese es el mayor riesgo y yo tengo un compromiso muy serio con el sistema de tratar de dar resultados. Bueno, totalmente. Pero ustedes como Sistema Nacional Anticorrupción pueden, ¿qué función tendrían sobre el gobierno federal para recordarle al auditorio? ¿Pueden hacer, es vinculante, solo supervisión? ¿Cuáles son los alcances legales del Sistema Nacional sobre las autoridades? Bueno, formamos parte de los comités coordinadores, los ciudadanos, y tenemos un voto de 7. Pero bueno, independientemente de que el gobierno es mayoría respecto de los ciudadanos, yo creo que si hacemos planteamientos sólidos, que sean lógicos, va a ser muy difícil que las instituciones se nieguen a hacerlos. Entonces, nuestra labor es hacer planteamientos que sepamos que van a tener un respaldo para ir avanzando en el combate a la corrupción. Bien, por último te digo, ¿cómo ves lo de Jiménez Espriu? Porque había dicho la semana pasada, dijiste o propusiste la viabilidad para modificar los formatos de declaraciones patrimoniales para evitar lo de Olga Sánchez y ahora lo de Jiménez Espriu. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, aquí el problema es de la transición de unos formatos a otros.
En el formato anterior no había, digamos, una situación de que la parte pública de la declaración dependía del servidor público. En los nuevos formatos ya no va a haber esa voluntad, digamos. Ya va a estar en la ley y en los formatos mismos qué campo es público y cuál no. Entonces ya no va a ser la decisión del servidor público definir qué va a ser público, qué no va a ser público. Ya está en los formatos. Entonces ese es el paso que tenemos que dar. Y obviamente va a ser público todo aquello que sabemos puede ser útil para determinar si una persona está actuando correctamente y con honestidad o no. Entonces, el problema está en los formatos, ¿crees tú? El fondo es en la presentación de cómo se presenta, valga Bueno, la redundancia. digamos que en el formato actual, pues todavía el servidor público puede decidir si hace pública la información o no. Y en los nuevos formatos, el servidor público ya no lo decide. El formato mismo ya dice qué campos son públicos y cuáles no. ¿Cuándo entran en vigor estos? Pues, de acuerdo al diario oficial, tendrían que entrar en vigor a más tardar el 30 de abril de este año. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública está pidiendo que hagamos una revisión porque tiene algunas dudas, la vamos a atender y si sus dudas son legítimas y son de alguna manera de peso, pues las vamos a atender. Y por eso, por último, te digo, pero ¿no está causando estos problemas o problemas, no hagas cosas buenas que parecen malas? Por ejemplo, de Jiménez, de no declararlo, tu opinión de esto. Es decir, ¿cuál sería tu valoración del caso Pues Jiménez Espriu y de Olga Sánchez? el que nada debe, nada teme. O sea, deberían de verlos, desde luego que deberían de haberlos publicado, hacerlos públicos. Sí, para ciertamente evitarse, ¿no? O ese fallo de Bueno, que es que lo que pasa es que no. creo que lo que trataron de evitar consiguieron exactamente lo contrario, que se hiciera mucho ruido alrededor de su no declaración. Entonces, en fin. Me quedo con eso, que deberían el que nada debe, nada teme, y pues estaremos en contacto, José Octavio, si me lo permites, te deseamos mucho éxito para lo que Muchas viene. gracias, Luis Alberto, a tus órdenes. Realmente él es el nuevo presidente del Sistema Nacional Anticorrupción. Ojo, qué bueno que se les vayan a echar ojo a los estados, porque los estados llevan 20, pues están muy sueltos, se burocratizaron, sí que andan con una cultura, haciendo la cultura de la prevención, pero mientras dejan pasar muchas que viene a ser el trabajo, el periodismo a nivel nacional, como lo hemos visto en Sonora.